Amén, aleluya. Gloria a Dios, que Dios les bendiga, hermanos y hermanas, amén. Amén. Es una bendición y es un privilegio de parte del Señor que nos concede el privilegio de poder estar nuevamente en este lugar para poder venir a glorificar y exaltar su santo nombre, amén. Yo creo que en esta hora de la noche sabemos que el Señor está en este lugar y Él está aquí para bendecirnos, como dice el canto. Está aquí para fortalecer nuestra vida espiritual, está aquí para ministrar nuestro corazón, amén. Yo creo que es lo más maravilloso que el Señor hace cuando nosotros le venimos a adorar a Él. Él ministra nuestro espíritu y Él fortalece nuestra vida para poder nosotros seguir adelante, amén, y poder buscar cada día más su santa y bendita presencia, porque sabemos que lo que Dios hace con nosotros es maravilloso, amén. A pesar de las circunstancias de la vida, porque yo siempre he dicho de que lo que nos pase en nuestra vida o lo que suceda en nuestra vida no sea una razón o un motivo para alejarnos del Señor, porque hay personas de que porque llega la lucha, llega la prueba, llega la enfermedad, llega la escasez o llega un problema en su vida y lo primero que hacen es desistir y apartarse de los caminos del Señor. Y eso no es el propósito de Dios, sino que el propósito de Dios es que nosotros permanezcamos firmes a pesar de las circunstancias y poder demostrarle al diablo, si es que sea el diablo el que trae aquella circunstancia difícil en nuestra vida, y demostrarle al mundo que mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo, amén, y que todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Él es el que nos da la fuerza, Él es el que nos da el aliento, Él es el único que nos sustenta para poder servirle a nuestro Señor. Y yo creo que es el privilegio más grande que nosotros tenemos, de los que estamos en esta noche, en este lugar, que pudimos sentir el redarguir del Espíritu Santo y poder venir a la casa del Señor, amén. Porque nadie viene porque tiene un compromiso humanamente hablando, a que si no vienes no te pagan como nuestro trabajo, o que si faltas te despiden, o que si faltas ya no te dan vacaciones, o más alguna cosa sucede en lo material, y por no recibir nosotros las consecuencias de nuestras faltas, nosotros muchas veces ahí estamos y nos esforzamos a pesar, como dice el pastor, a veces enfermo, ¿verdad, pastor? No vamos a trabajar porque es una necesidad de nuestra vida. Los que no tenemos trabajo, ahí estamos preocupados porque queremos trabajar. Señor, danos trabajo, Señor, Señor. ¿Por qué? Porque es una necesidad en la vida del ser humano. Si no trabajamos, ¿qué dice la Biblia? Que no trabaje, que no coma. Así dice las Escrituras. Sí, pero qué bueno que Dios es bueno, aunque no tenemos trabajo, pero siempre nos tiene de qué comer, amén. Y por eso, ¿por qué no darle la honra y la gloria a Dios? Si Él es bueno con nosotros, amén. Y Él es el que nos sustenta. Cuando menos fuerza nosotros tenemos, Él ahí está para extendernos su mano de poder y levantarnos y encaminarnos y darnos un empujoncito a nosotros muchas veces para seguir adelante y seguir buscando de su presencia, amén. Vaya conmigo al capítulo 11 del libro de San Juan. Hoy vamos a meditar sobre un personaje muy especial aquí en esta historia de la Biblia, que yo sé que usted lo sabe, lo ha leído, lo ha escuchado, pero hoy vamos a ver acerca de algo muy importante, de la forma de ser, de la personalidad de Jesús, de la persona de Jesús, amén. Que Jesús es amigo, dice, de los suyos. ¿Cuántos de los que estamos aquí somos de Él? Amén. Él es un amigo fiel para cada uno de nosotros. Y hoy vamos a aprender cómo fue la forma de ser de Jesús con este gran amigo que Él tenía, la cual nosotros lo conocemos muy bien. Y es algo extraordinario de lo que Dios hizo en la vida de este hombre para demostrarle el amor tan maravilloso que Jesús tiene, no solamente hasta este amigo del cual habla la Biblia,
sino que también hacia la vida de cada uno de nosotros. Amén. Vamos a leer el capítulo 11 entonces del libro de San Juan, capítulo 11. Me corrigen si me confundo, porque no he ido al oculista. Y vamos a leer entonces el capítulo 11 del libro de Juan. Si ya lo tiene, dice amén. Y lo vamos a leer juntos. Si puede ponerse de pie, póngase de pie y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con un perfume y enjuagó los pies con sus cabellos. Fue aquella mujer en la cual, ¿se acuerda usted que Judas se levanta y dice: si hubiéramos vendido ese perfume, hubiéramos hecho algo mejor con el dinero que hubiéramos recaudado? Esa es María que habla aquí en el versículo 2. Luego dice el verso 3: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposo del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado ahí, para que dice, creáis, mas vosotros a él. Vamos a él. Dijo entonces Tomás, como siempre, Tomasito, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que miremos, para que muramos, dijo, con él. Incline su rostro y vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, yo quiero darte gracias, Dios amado, en el nombre de Jesús, por el privilegio que me concede de poder estar en este lugar, para poder compartir y meditar un momento en tu palabra. Sabemos, Señor, que tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo para la vida de cada uno de nosotros. Yo quiero darte gracias por tu Espíritu Santo, que nos hace sentir el anhelo en nuestro corazón de venir a este lugar para poder, Dios mío, tener más conocimiento y aprender más de tu palabra, porque sabemos que tu palabra es profunda, Señor, y solamente a través de tu Espíritu Santo nosotros vamos a poder comprender el propósito de este mensaje. Te ruego, Dios, que ilumine nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón. Te pido por cada uno de los que estamos reunidos ahora mismo en este lugar.
de igual manera por aquellos que nos ven a través de este medio de comunicación, para que ellos también puedan recibir esa palabra que tú tienes preparado para la vida de cada uno de nosotros. Gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar. En esta hora de la noche vamos a hablar de este personaje que nosotros conocemos, de esta historia tan maravillosa que nosotros la hemos escuchado varias veces a través de diferentes mensajes. Aquí vemos nosotros en esta historia a Jesús, y no solamente vemos a Jesús en esta historia enseñándonos a nosotros de esa compasión tan maravillosa la cual caracterizaba a Jesús, y de igual manera vemos nosotros a Marta y a María que confiaban en el Maestro, y también a Lázaro, la cual Lázaro fue el personaje principal a quien nosotros vemos tener este problema de salud en su vida. Y vemos nosotros aquí a través de la Escritura a Jesús y sus discípulos. La Biblia dice que Jesús estaba con sus discípulos en un lugar llamado Betania. Pero antes de que Jesús estuviera en ese lugar, nosotros podemos corroborar en los versículos anteriores que los judíos rechazaban a Jesús y querían matarlo. Allá en los versículos anteriores, en el capítulo 10, usted se va a dar cuenta de que Jesús llega en aquel lugar a hablarles a los judíos en cuanto al propósito por el cual Jesús vino a este mundo, diciéndoles al pueblo de Israel que Él era el pastor que había enviado Dios el Padre para poder venir a juntar a sus ovejas, a enseñarles en cuanto a las buenas nuevas de salvación. Pero nosotros nos damos cuenta que en los versículos anteriores, cuando Jesús comienza a decirles a ellos de que Él es el buen pastor, que Él es la puerta de las ovejas, que Él ha venido a hablar y a enseñarles acerca de la voluntad del Padre, cuando Jesús les comienza a decir a ellos que Él era el Hijo de Dios, que traía esas buenas nuevas de salvación para el pueblo de Israel, Jesús les decía que lo que era la voluntad del Padre era la voluntad que Jesús estaba predicando, y Él les decía a los discípulos acerca del propósito del Padre en Jesucristo. Ellos se enojaron tanto con Jesús que lo querían apedrear, dice la historia. Imagínese usted a Jesús predicando. Cuando usted va a leer la historia se va a dar cuenta de que lo único que Él estaba enseñándoles al pueblo de Israel es diciéndoles de que el amor de Jesús era un amor como el amor del Padre, que Jesús le decía al pueblo de Israel que quería que el Padre se hiciera la voluntad del Padre a través de Jesucristo. Él les decía a ellos: si creen en mí, creen en el Padre, porque lo que yo estoy hablando es lo que el Padre me ha enseñado. Y comienza Jesús a decirles a ellos de una manera para que ellos comprendieran el propósito de Jesús, pero los judíos rechazaron ese mensaje. Vemos nosotros del capítulo 22 en adelante, del verso 10, ahí en ese entonces estaban celebrando en Jerusalén una de las fiestas que los judíos siempre celebraban, y en ese momento cuando Jesús les empezó a hablar acerca de lo que Dios el Padre quería que ellos supieran de Jesucristo, dice que ellos se enojaron, se enfurecieron y procuraron apedrear a Jesús. Pero dice en la historia, más adelante vemos nosotros de que Jesús se les escabulló y se le fue. Entonces Jesús se fue con sus discípulos a aquel lugar en donde ahora Él está, y llegan los mensajeros para decirle a Él de lo que estaba sucediendo con Lázaro. Él estaba en Betania, dice la Escritura, era una aldea. Jesús estaba en ese lugar, y cuando llegan a Él a decirle acerca
de lo que estaba aconteciendo con Lázaro. Nosotros vimos en la historia que leímos de que Jesús recibió el mensaje, pero él se quedó 2 días aún más en ese lugar. Si usted fue curioso en la historia que nosotros vimos, de que ahí la historia dice que Jesús amaba a Lázaro. No solamente amaba a Lázaro, sino que también a Marta y a María. Pero Jesús se queda 2 días más esperando en aquel lugar. Vimos nosotros más adelante que Jesús, después de esperar los 2 días, Lázaro muere en el transcurso de ese tiempo. Pero Jesús toma la decisión después y le dice a sus discípulos que llegó el momento para irse de nuevo a ese lugar, y es cuando los discípulos le dicen a Jesús: oye, pero ¿cómo vamos a ir a ese lugar si apenas regresamos de ahí porque querían matarte? Fue la pregunta que le hicieron los discípulos: ¿cómo vamos a ir a ese lugar de nuevo si apenas nos sacaron ahí a pedradas? Me imagino yo que en ese momento los judíos no solamente amenazaron a Jesús, hubo gente que lanzó las piedras. Porque no sé si se ha dado cuenta usted cuando en nuestros países hay una persona que hace algo malo en la sociedad y la gente toma la decisión de lincharlo, la gente busca palos y piedras, y no va a hacer falta uno que comienza a lanzar las piedras o a agarrar a palazos a la gente con la intención de matar. Hasta que no llega la policía, entonces muchas veces es quitado a aquella persona en manos de la comunidad, porque la comunidad está dispuesta a linchar a aquellas personas. Y es precisamente lo que los judíos querían hacer con Jesús, pero de una forma tan sobrenatural, y porque no ha llegado el momento todavía que Jesús muere. Jesús se va de la multitud y va a aquel lugar, y por esa misma razón los discípulos, me imagino yo que ellos también recibieron quizás más alguna pedrada de los judíos, de los discípulos de Jesús, salieron huyendo con Jesús. Los discípulos le dicen a Jesús que tenemos hace poco tiempo que venimos de aquel lugar y los judíos querían apedrarnos, y ahora quieres volver de nuevo a ese lugar. Pero hay algo extraordinario que nosotros vemos aquí en Jesús, y es lo que yo quiero que nos enfoquemos más en la actitud de Jesús, en lo que Jesús hizo, en la forma de la reacción que Jesús tuvo cuando escuchó de que él tenía que ir a ver lo que estaba sucediendo con su amigo Lázaro. Él amaba tanto a Lázaro. No sé si a usted le ha pasado alguna vez que cuando llega a escuchar de que algún familiar está enfermo, está quebrantado de salud o está a punto de fallecer, uno está con esa presión en su corazón, con esa tristeza en su corazón, con esa impotencia, no solo de no poder viajar y no solo de no poder estar con aquella persona, con aquel ser querido que uno tiene, y uno se queda impotente en este país y no puede ir. Cuando llega a escuchar uno ya falleció, ya lo enterraron. Algunas veces lo único que nos llega a nosotros son las fotografías o los videos para ver nosotros lo que sucedió con el familiar. Hay un dolor en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque amamos a nuestros familiares, amamos a nuestro prójimo, amamos a aquellas personas, y por eso muchas veces nos dolemos en nuestro corazón. Y vemos nosotros aquí a Jesús tener una actitud tan especial con su amigo Lázaro. Jesús es un amigo y él ama a los suyos. Lázaro era uno de los de él, era un discípulo de Jesús, aunque no estaba con Jesús en ese momento. Pero cuando nosotros leemos la historia nos damos cuenta que en la vida de Jesús hubo momentos que Jesús llegaba a visitar a Lázaro y compartía con ellos. Y vemos ahora nosotros a Jesús lejos de su amigo, y le llega el mensaje
diciéndole de lo que estaba aconteciendo con su amigo Lázaro. Vamos a ver nosotros como número uno que Jesús es un amigo amoroso. Es un amigo amoroso. Y yo lo invito a que vaya conmigo y vamos a recapitular los siguientes versículos. Vaya conmigo al versículo 3 y el versículo 5, en donde vemos nosotros ahí en el versículo 3, en donde la palabra del Señor dice: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Las hermanas de Lázaro sabían que Jesús amaba a Lázaro. Por eso que las hermanas de Lázaro, con confianza, ellos le dijeron a Jesús: Jesús, el que amas está enfermo. Yo no sé si alguna vez nosotros hemos pensado en el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Vemos nosotros aquí no solamente la confianza que le tenían aquí estas dos hermanas de Lázaro, y cuando se acercan a Jesús, al Señor le dicen: he aquí el que amas está enfermo. Esto nos enseña a nosotros que nosotros, como discípulos de Cristo, debe haber una confianza en nuestro corazón al acercarnos a la presencia de Jesús. No debe haber temor en nuestro corazón, no debe haber desconfianza en nuestro corazón, sino más bien debe haber una confianza completa en que Jesús nos ama a cada uno de nosotros. Amén. Y así como vemos nosotros a estas mujeres que sabían del amor que Jesús les tenía a cada una de ellas y lo que Jesús le tenía a sus hermanos, ellos se acercan confiadamente a Jesús y les dice: al que amas está enfermo. Y muchas veces a nosotros Jesús nos pide a que nosotros podamos entender y comprender ese amor tan maravilloso que Jesús nos tiene a cada uno de nosotros. Que el Jesús a quien nosotros hemos aceptado en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador es un Dios amoroso. Su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo. Jesús le decía a los judíos que querían apedrearle: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el amor del Padre es el mismo amor que está en mi corazón, le decía Jesús a los judíos. Pero los judíos no supieron comprender, no supieron entender el amor que Jesús tenía hacia sus hijos. Y es algo que cada uno de nosotros debemos comprender en esta historia. Muchas veces nos enfocamos más nosotros en el milagro que Jesús hizo. Amén. Pero nosotros debemos darnos cuenta de estas cualidades, que Jesús es un amigo amoroso para cada uno de nosotros. Y Él nos ama de tal manera que Él quiere esperar que cada uno de nosotros tomemos la actitud de Marta y de María y llegar confiadamente ante el trono de la gracia. Amén. Que por cierto las Escrituras dicen que ya no hay nada que nos impide a nosotros de llegar ante la presencia de Dios el Padre a través de Jesucristo, quien por amor dio su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Que las Escrituras dicen que cuando Él expiró en la cruz del Calvario, hubo un temblor fuerte, un terremoto que se dio en aquel lugar, que dice las Escrituras que el velo que cubría el lugar santísimo se rasgó de arriba hacia abajo. Y era solamente para darnos a nosotros a entender ahora el acceso directo que nosotros tenemos de venir confiados ante la presencia del Dios a quien nosotros servimos. Y aquí vemos nosotros a Jesús enseñándonos que Jesús es un Dios amoroso, es un amigo amoroso, y que nosotros debemos venir confiadamente ante su presencia, ante cualquier circunstancia que nosotros nos encontremos. Amén.
Número 2, Jesús es un amigo que escucha. En Jeremías 33:3 dice la palabra del Señor: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, dice su palabra. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado esa palabra, hemos leído acerca de esa escritura? Aquí vemos nosotros en esta historia de que Jesús es un amigo que escucha, es un amigo que presta atención cuando nosotros le clamamos a Él, cuando nosotros nos acercamos a Él, cuando nosotros venimos confiadamente ante su presencia. Vaya conmigo y vea lo que dice el versículo 6 del capítulo 11. El versículo 6 dice: cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en aquel lugar donde estaba. Luego dice el verso 7: después de esto dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Si se da cuenta usted, aquí en este versículo Jesús prestó atención al mensaje que enviaron las hermanas de Lázaro a decirle a Jesús. Jesús escuchó. Jesús supo que su amigo estaba enfermo. ¿Sabe que muchas veces sucede en la vida de nosotros que nosotros debemos comprender que hay ocasiones en que a veces nosotros pasamos por situaciones difíciles y no es porque Él no escuche nuestra oración, no es que Él no quiera responder a nuestra oración, sino muchas veces Dios quiere dejarnos un momento más para probar la fe y la confianza que nosotros tenemos en Jesús. Porque si usted se da cuenta en esta historia, Jesús no se quedó por gusto en aquel lugar esperando un tiempo más. Cuando leímos la historia nos dimos cuenta nosotros de que cuando llegó el momento, como vemos en el versículo 7, Jesús le dice a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Ahí es donde nosotros vemos que sus discípulos le dicen a Jesús en el verso 8, le dijeron los discípulos: rabí o maestro, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Como que los discípulos le estaban diciendo a Jesús: oye, se te olvidó que apenas estos días querían matarnos allá. Por eso que cuando yo estaba leyendo me dio risa la reacción, me causó gracia la reacción de Tomás. Y lo leímos al último, que le dice a sus compañeros: vámonos para que muramos nosotros juntamente con Él. Pero hay algo extraordinario en Jesús y hay una gran diferencia entre lo que Jesús sabía que iba a suceder, que lo que estaba en el pensamiento de Tomás. Tomás en la Biblia representa muchas veces a las personas que no tienen fe y no tienen confianza en su maestro. Tomás representa muchas veces en las escrituras a hermanos o a cristianos o a discípulos de Cristo que muchas veces suelen titubear en su confianza, en su fe en Jesús. Por eso hay muchas personas que nosotros los invitamos, les decimos: venga, sirve a Dios, busca a Dios, las cosas van a cambiar, las cosas va a ser diferente si tú vienes, si tú buscas a Jesús. Hay personas que prefieren confiar en su fuerza, prefieren seguir en como están, prefieren trabajar más en vez de dedicarle tiempo por buscar al Señor, y eso es falta de fe. Santiago dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y hay gente que no tiene fe en su corazón, no sabe esperar en el Señor. Muchas veces suele llegar en su corazón la misma desconfianza que había en el corazón de Tomás. Pero nosotros vemos aquí a Jesús con esta reacción tan bonita, haciéndonos ver a nosotros que Jesús es un amigo que escucha, que presta atención a la oración de nosotros. Pero muchas veces Jesús quiere probar nuestra paciencia.
quiere probar nuestra confianza o nuestra esperanza puesta en Él. Por eso muchas veces nosotros pasamos circunstancias de nuestra vida y pueden pasar días, pueden pasar meses, pueden pasar años. Yo he oído testimonio de gente que ha padecido de enfermedades terminales en su cuerpo, que pasaron años en tratamiento para poder ver qué podían hacer los médicos con ese cáncer y no se pudo hacer nada. Pero solo cuando vinieron y pusieron su confianza en Dios, Dios hizo algo en la vida de ellos. Y hay personas que han pasado años su confianza en Dios, pero Dios ahí los tiene esperando. Y muchas veces Dios lo hace con el propósito para que las personas puedan seguir confiando en Dios. Por eso no es casualidad que suceden cosas en nuestra vida. A veces Dios lo permite para ver si nosotros ahí pensamos y reaccionamos. Ahora sí puedo pedirle al Señor, puedo confiar en el Señor, puedo buscar más su presencia porque yo sé que Él me va a ayudar, Él me va a fortalecer, Él me va a restaurar, Él me va a proveer, Él va a suplir. Y es cuando Dios prueba la fe de cada uno de nosotros. Y al final de esto, muchas veces el resultado de la confianza que nosotros ponemos en las manos de Jesús suele ser algo maravilloso y algo grandioso y que trae gozo y alegría al corazón de nosotros cuando llegamos al final de ese momento difícil. Si no, vea la historia de Job. Todos conocemos la historia de Job. A pesar de que Job no tenía pecado delante del Señor, Job dice en la Biblia que él era un hombre justo delante de Dios, era un hombre recto, íntegro. No había, dice en todo el oriente, hombre como Job. Pero aún así Dios permitió lo que pasó en la vida de Job y nosotros sabemos la historia de Job. Por eso que no nos debemos de extrañar nosotros cuando llegan situaciones en nuestra vida, porque nosotros no le llegamos ni a los talones de Job, no le llegamos. Pero hay algo maravilloso en la Biblia, que las Escrituras dicen que Dios permite la lucha y la prueba en la vida de todo cristiano, pero juntamente con ello Dios le da la salida a uno cuando uno ya no aguanta, cuando uno ya está a punto de tirar la toalla, como se dice, colgar los tenis, como también lo decimos. Él viene y nos da su mano y nos saca y nos rescata de donde nosotros ya no somos capaces de soportar. Y vemos nosotros entonces aquí a Jesús, que Él es un amigo que escucha cuando nosotros le clamamos, cuando nosotros pedimos de su ayuda. Número 3, Jesús es un amigo que enseña. No sé a cuánto de nosotros el Señor nos ha dado lecciones tan bonitas que hemos aprendido y decimos, wow. Vaya conmigo a ver lo que dice el versículo 9 del capítulo 11 que estamos considerando. El versículo 9 dice: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? Aquí les estaba dando una lección a sus discípulos. Acuérdense que en versículos antes ellos le dijeron, y vamos a ir otra vez allá, hacia casi nos mataban ayer. Hágale cuento, hubiera sido ayer. Y ahí dice el Señor Jesús a sus discípulos: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Fíjese que aquí Jesús les estaba dando una lección a sus discípulos para que ellos comprendieran que Jesús estaba haciendo algo que estaba bajo el propósito de Dios. No era como los discípulos estaban pensando. Yo me imagino los discípulos iban en camino y con miedo detrás de Jesús, quizás viendo atrás o por los lados, viendo a ver cuándo los atacaban otra vez los judíos a ellos. Había un temor en el corazón de ellos, pero vemos nosotros aquí a Jesús decirles a ellos, enseñarles a ellos esta lección para que ellos comprendieran que en Jesús hay sabiduría,
que en Jesús hay sabiduría, y sabe que a cada uno de nosotros el Señor nos puede dar a nosotros una bonita enseñanza cuando en las cosas difíciles de la vida que nosotros no podemos comprender, le clamamos a Él, le pedimos a Él que abra nuestro entendimiento, que ilumine nuestro corazón, que nos dé sabiduría para hacer las cosas. Tenemos el ejemplo de Salomón. Cuando leemos la historia de Salomón, cuando él llega a tener el encuentro personal con el Señor y el Dios Todopoderoso le pregunta a él qué es lo que él quería, que lo pidiera y que él que el Padre se lo iba a dar. Y vemos nosotros ahí lo que Salomón hizo. Salomón, en vez de pedirle oro y plata, riqueza, ser famoso como lo que hoy en día es lo primero que nosotros hiciéramos, sino si Dios nos diera a nosotros esa oportunidad de preguntarnos qué quieres que haga contigo, lo primero que vamos a decirle al Señor: necesito plata, Señor, la troca que tengo ya no sirve, quiero una casa, quiero un auto mejor, o quiero dinero en el banco, no sé, ser famoso, que es lo que la mayoría de la gente hoy en día persigue. Y me estoy refiriendo a personas cristianas que lo que quieren ahora es ser famosos. Ahí están en las redes sociales hablando barbaridades y medio solo por querer ser famosos. Y me refiero a gente cristiana predicando falsa doctrina, falsas enseñanzas, con tal de que tenga gente a su favor. Vemos nosotros entonces aquí a Jesús darnos una lección a nosotros, que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, en cualquier circunstancia de la vida, probablemente cuando haya problemas, hayan enfermedades o haya temor en nuestro corazón, como lo hay en el corazón de los discípulos en este momento, por el temor a ser apedreados otra vez. Pero Jesús les dice a ellos, enseñándoles acerca de que los que andamos de día no tropezamos, en cambio los que andan de noche sí tropiezan. Y es verdad, si usted no enciende la luz para salir en la noche para ir al baño, ¡bum!, se da en una esquina, en una pared. No me acordaba que estaba esto aquí, porque cuando no hay luz, ¿qué nos puede iluminar? Por eso se recomienda no andar a muchas altas horas de la noche, porque es cuando los ladrones están esperando en la calle y asaltando a la gente. Se ve en la noticia que fue asaltado X persona, y si usted ve el horario, a la 1, 2, 3 de la mañana. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿habrá necesidad que la gente esté buscando los bailes y saliendo hasta esa hora de la noche en esos lugares y solo para perder la vida? Porque el hombre por naturaleza es falto de sabiduría. No quiere abrirle su corazón a Jesús para que Jesús nos enseñe a nosotros, para que Jesús nos guíe a nosotros, para hacer lo correcto, para hacerlo agradable delante de los ojos de Dios. Ese es el propósito de Jesús. Por eso que Jesús es un amigo que nos enseña. Y todas las veces que nosotros venimos a la iglesia, Él siempre nos enseña. Él siempre nos da sabiduría. Él siempre abre nuestro entendimiento. ¿Por qué? Porque cada vez que venimos a este lugar, nosotros venimos a prestar atención al Maestro, a escuchar a nuestro Maestro. Y Él es el único que nos guía, que dice su palabra, a toda verdad a través de su Espíritu Santo. Número 4, Jesús es un amigo que alienta. Vaya conmigo al versículo 23 del capítulo 11. Jesús ha sido siempre el aliento de cada uno de nosotros. El salmista David lo dice en varios de sus salmos: oh Jehová, tú eres el aliento, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio, tú eres mi pronto auxilio. Usted ve en todos los salmos a David clamar el nombre de Jehová como un Dios que es el aliento para su siervo. Dice el versículo 23, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Aquí ya vemos nosotros el momento en que Jesús se encuentra con las hermanas, con una de las hermanas,
de Lázaro. Ellas estaban desconsoladas. Cuando nosotros leemos la historia y seguimos leyendo el verso 17, nos damos cuenta nosotros que Jesús llegó a aquel lugar y se encontró con una de las hermanas de Lázaro. Y una de las hermanas de Lázaro estaba triste, desesperada, desconsolada. Nosotros vemos aquí en la historia que cuando María llegó y oyó que Jesús venía, salió, dice, a encontrarlo. Y cuando llegó a Jesús, le dice María: Señor, si hubieses estado aquí, dice el verso 21, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Vemos nosotros aquí a esta mujer teniendo esa misma confianza con Jesús. Creía en lo que Jesús les había predicado, creía en lo que Jesús les había hablado. Sabía de que estas mujeres fueron testigos de muchos milagros que Jesús hizo. Porque cuando leemos la historia de Lázaro acá en el libro de Juan, nos damos cuenta nosotros que prácticamente Jesús ya estaba viviendo los últimos días de su ministerio. Si en el versículo 12, si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que en el versículo 12, ahí Jesús llega ya a ese lugar y nos damos cuenta nosotros que ahí ya los judíos procuraban cómo arrestarlo para matarlo. Y de hecho en el verso 12 ellos ahí ya idearon el matar a Jesús. Pero aquí vemos nosotros a Marta teniendo esta confianza con Jesús, y le dice a Jesús: pero yo sé que tú le puedes pedir al Padre cualquier cosa. Y el Padre le escuchaba a Jesús. Me imagino yo a esta mujer estando varias veces con Jesús cuando le oraba al Padre. El otro día el pastor predicaba de la multiplicación de los peces y de los panes. Yo me imagino a esta mujer estando ahí con Jesús también, y ver a Jesús levantar sus manos al cielo, orar y bendecir los panes y los peces. Hay una caricatura donde se ve como ahí en la canasta se multiplican los peces, un programa para niños. Y digo yo, algo parecido así pudo haber pasado. En otro aparece que ellos meten la mano en la cesta y van sacando por pedazos, y no se acaba, y no se acaba, y no se acaba el pez y el pan. Me imagino yo que estas mujeres pudieron ser testigos de cualquiera de los milagros que Jesús había hecho. Por eso estas mujeres tenían su confianza puesta en el autor y consumador de la fe. Amén. Y es lo que nos pide a nosotros Jesús, que nosotros pongamos nuestra confianza, así como esta mujer, Marta, había puesto su confianza en Él y le había dicho a Jesús que todo lo que Jesús le pidiera al Padre, el Padre de seguro iba a responder a lo que Jesús le iba a pedir al Padre. Vemos nosotros entonces aquí en esta enseñanza cómo Jesús es tan compasivo, es tan amoroso con sus discípulos. Y cada uno de nosotros somos discípulos de Cristo. Y es algo que nosotros debemos ver en Jesús, lo que estas mujeres vieron en Jesús. Ahí lo vieron como el Hijo de Dios, como aquel Dios que tenía el poder y toda autoridad sobre cualquier situación. Por eso que aquí María le dice a Jesús que si Él le pide al Padre, el Padre iba a hacer algo al respecto de aquella situación. Yo lo invito a que vayamos a ver el siguiente punto. Jesús no solamente es un amigo que alienta, como alentó a María en los siguientes versículos, sino que también Jesús es un amigo que busca. Se va a dar cuenta usted en los siguientes versículos, y para ello usted puede ver conmigo el versículo 28. Ahí en el versículo 28 no solamente consuela a una de estas hermanas de Lázaro,
sino que también envía a llamar a la otra mujer. Llama en el versículo 28 a la otra hermana. Usted lee en el verso 28, dice: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. ¿Cuántas veces no Jesús hizo con nosotros un llamado tan especial como lo hizo con esta mujer? Quizás estábamos desconsolados, tristes, desahuciados de situaciones difíciles. Vemos nosotros aquí a Jesús tener un encuentro con estas dos mujeres para enseñarles a ellos que Jesús era un amigo verdadero y que las amaba de una manera tan especial, que no solamente las amaba a ellos, sino que también amaba a Lázaro y amaba de igual manera a todos aquellos que venían a los pies de Jesús. Así como un día cada uno de nosotros, al habernos hecho el llamado de venir a sus pies y recibirle como nuestro único y suficiente Salvador, nosotros recibimos esa paz, recibimos ese gozo, esa tranquilidad, recibimos esta confianza que ahora hay en nuestro corazón de buscarle a Él, amén, de buscarle en espíritu y en verdad, de adorarle a Él, adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tuvimos un encuentro, nuestro corazón confió en Él. Y esa confianza que hay en nosotros es la que nos hace a nosotros cada día servirle, buscarle, acercarnos a Él. Porque como dijo el apóstol Pedro, ¿a quién iremos nosotros? En realidad no tenemos otro lugar a donde acudir nosotros. Hace un momento hablábamos de los que van a los bailes, van a las fiestas. Al final, ¿qué es lo que ellos reciben de recompensa? Muerte, accidentes, enfermedades. ¿Cuánta tragedia no sucede en la vida del hombre que vive sin Dios, sin esperanza? En cuanto a la diferencia que hay entre los que servimos a Jesús, Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Jehová guarda nuestra salida, Jehová guarda nuestra entrada, Jehová tiene cuidado de nosotros, que cuando nos encontramos en alguna circunstancia o necesidad, Él está presente para socorrernos, amén. Y esas son las razones por las cuales nosotros no debemos de apartarnos de Jesús, no debemos de alejarnos de Jesús, sino al contrario, debemos aferrarnos y confiar en Él, así como vemos nosotros en la confianza que tuvieron estas mujeres. Amén. Vemos nosotros como siguiente punto en este capítulo que estamos considerando, no solamente que Jesús es un amigo que nos llama, sino que Él es un amigo tan compasivo con nosotros. Tanta compasión que Dios tiene con nosotros, mi hermano y hermana, que yo sé que cada uno de nosotros lo vemos cada día de nuestra vida. Él es tan compasivo, Él es tan amoroso, que lo vemos como lo demostró aquí con estas mujeres en cuanto a su compasión. Yo lo invito a que vaya conmigo a ver lo que dice el versículo 35. En el versículo 35 nosotros vemos ahí una acción tan maravillosa de Jesús que lo hizo llorar. Fíjese que Jesús llora. ¿Por qué Jesús llora? Porque Él tiene compasión de nosotros. Cuando estamos dolidos, Él se duele con nosotros. Cuando nosotros estamos tristes, Él se tristece con nosotros. Cuando nosotros nos estamos desconsolados, Él tiene compasión de nosotros. Por eso que su palabra dice que Él es nuestro consuelo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio. ¿Por qué? Porque Él se duele cuando nosotros pasamos por ciertas situaciones por amor a su nombre. Amén. Es algo que nosotros debemos comprender, que Dios se duele cuando nosotros pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida, pero el amor en nuestro corazón siempre va a estar puesta en Él. La confianza de nuestro corazón siempre va a estar puesta en Él.
Por eso que cuando Él nos ve a nosotros en situaciones difíciles, así como cuando vio la situación de Marta y de María, en estos versículos vemos nosotros que Jesús lloró. Jesús lloró. Ahí donde nosotros debemos comprender y debemos entender en nuestra mente que Él nos ama de tal manera que Él se compadece de cada uno de nosotros, de la necesidad de cada uno de nosotros. Vemos nosotros en los siguientes versículos, después de que Jesús lloró, le dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Mira, incluso los judíos que no creían en Jesús, aquellos judíos que lo querían haber apedrado días anteriores, y de hecho en ese entonces ellos tenían esa misma intención. Lo vemos más adelante, de que a pesar que cuando ellos vieron el milagro que Jesús hizo al resucitar a Lázaro, muchos creyeron, pero aunque creyeron, dice la Biblia que muchos de ellos se fueron y los acusaron en contra de aquellos principales judíos de aquella época. Y nos damos cuenta nosotros entonces de que la bondad, que el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros se refleja aquí, demostrándole a Marta, a María y a muchos que siguieron a Marta y a María. Por eso ellos proclamaron: mirad cómo le amaba. Porque el amor que Jesús tiene para la vida de cada uno de nosotros es algo especial, que trasciende lo natural, que nuestra mente tan pequeña, nosotros, no es capaz de comprender el amor de Dios. Por eso que la gente no reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, porque su mente no comprende, no entiende lo que Jesús hizo por la humanidad. ¿Sabe cuándo es que el hombre llega a comprender y llega a entender lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros? Cuando nosotros confesamos con nuestros labios que necesitamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador. Es ese momento en cuando el Espíritu Santo comienza a hacernos ver a nosotros de la bondad y del amor de Jesús. Antes, si no, recordemos nuestro pasado, cómo éramos nosotros antes de venir a los pies de Cristo. Nos burlábamos de los evangélicos, nos burlábamos de los pastores, nos hacíamos de oídos sordos de los mensajes que escuchábamos. Es más, no nos gustaba escuchar. Pero cuando Jesús comenzó a redarguir nuestro corazón, empezó a cambiar, a restaurar nuestra forma de ver cómo Jesús tiene compasión de nosotros. Entonces nosotros logramos entender, y no fue por nosotros, fue por su Espíritu que ahora mora en el corazón de cada uno de nosotros. Jesús nos ama de tal manera que nosotros vemos en estos versículos o en esta historia cómo Jesús lloró cuando vio a aquellas mujeres que sufrían, aquellos familiares estaban tristes. Tuvo compasión de ellos, y de igual manera Él tiene compasión de cada uno de nosotros, y nosotros debemos aprender, debemos comprender que nuestro Maestro, que nuestro Señor, nuestro único y suficiente Salvador, es un amigo compasivo. Amén. Luego nosotros vemos que Jesús no solamente es un amigo compasivo, sino que es un amigo que intercede por cada uno de nosotros. Ahí lo vemos nosotros en esta historia. Vaya conmigo al versículo 41. En el versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra. Yo sé que usted ya conoce la historia. Jesús le dice a las mujeres: ¿y a dónde lo pusieron? Y ya ellos la llevaron a Jesús a donde ellos habían enterrado a Jesús, a Lázaro, lo habían enterrado en una cueva, y enfrente de la cueva había una piedra. Aquí vemos en el versículo 41 a Jesús decirle a ellos entonces que quitaran la piedra. Entonces dice el verso 41, ellos quitaron la piedra y donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a los cielos,
dijo al Padre: gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Aquí vemos una oración de Jesús al Padre intercediendo por la necesidad de Marta y de María. Y era algo extraordinario de lo que Jesús iba a hacer en este lugar. Por eso que nosotros no debemos dudar de lo que dice la Escritura, que tenemos, que abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo, que intercede por nosotros. Cuando nosotros le fallamos, cuando nosotros pecamos y reconocemos nuestro pecado y venimos delante de su presencia, Él intercede por nosotros ante el Padre. Y es algo que nosotros debemos comprender, que hay un solo mediador entre Dios y los hombres en este tiempo, y es Jesucristo, el Hijo de Dios, quien está sentado a la diestra del Padre, intercediendo día y noche por cada uno de nosotros. Y aquí vemos nosotros el ejemplo de Jesús intercediendo por la necesidad de Marta y de María, y vemos nosotros aquí a Jesús clamar a Dios el Padre. Jesús sabía que el Padre siempre lo escucha, siempre lo escucha, pero vemos nosotros aquí Jesús haciendo una aclaración, que Él hizo esa aclamación es para que la multitud, la gente que estaba alrededor de ellos, a la expectativa de qué iba a pasar, Él lo hizo, dice, para que ellos creyeran que Jesús venía de parte del Padre y que lo que Él estaba haciendo era la voluntad del Padre. Luego vemos nosotros aquí todo aquel acontecimiento que sucedió cuando Jesús ve que aquellos quitaron la piedra. Vemos nosotros entonces que Jesús es un amigo que intercede por nosotros y lo sigue haciendo hasta hoy en día. Y vemos nosotros que Jesús es un amigo poderoso, poderoso, súper poderoso. No se compara nada con aquellos hombres que pintan las historietas, las historias por los programas de televisión, haciendo creer al hombre que hay hombres que tienen poderes, que todo suele ser fantasía, que al final suele ser como un fraude, que a mucha gente los ha engañado, que hasta idolatran a esos hombres, hasta pósteres en grande tienen ahí en sus casas idolatrando a esos hombres, solo porque vivieron una fama de ser héroes en ciertas películas que son solo fantasías. Y nosotros vemos aquí en el verso 43 que Jesús, después de haberles pedido en el verso 43 que quitaran la piedra y luego en el 42 orar al Padre, vemos en el verso 43, después de haber él orado, habiendo dicho esto, clamó a gran voz y llamó a Lázaro. Y le dice a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y aquí sucedió algo extraordinario que usted lo puede leer en la historia, que Lázaro salió de la tumba. Ya Jesús le había dicho a Marta y a María: si creyeres, yo soy la resurrección y la vida, y el que esté muerto, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesús. Y aquí vemos a Jesús cumplir lo que le había dicho a Marta y a María, llamando a Lázaro, y Lázaro sale de la tumba. Jesús tiene el poder de resucitar. Jesús tiene el poder de la resurrección, porque Él venció a la misma muerte en la cruz del Calvario. Oh muerte, ¿en dónde está tu aguijón?, dice la profecía. Y fue lo que exactamente Jesús fue a hacer en aquellos 3 días. Y al tercer día Él resucitó.
Y como lo vimos hace un momento, ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y es algo que nosotros debemos llevar siempre en mente, que el Jesús a quien nosotros seguimos, a quien nosotros servimos, es poderoso. Amén, amén, amén. Es poderoso. Y el tiempo de los milagros, dice la Escritura, no ha pasado. Él es el mismo de ayer y de hoy. ¿Por qué no suceden milagros hoy en día? Por la incredulidad del hombre, por la falta de fe del hombre. Viene a mi mente lo que le dijeron cuando le preguntaron los discípulos a Jesús que por qué no habían podido echar ellos fuera aquel demonio. Era por la incredulidad que había en el corazón de ellos. Porque Jesús ya les había dado toda autoridad a ellos antes. Cuando los manda a predicar de 2 en 2, cuando mandó a los 70, y vemos nosotros a Jesús darles toda autoridad. Y esa misma autoridad Él nos ha dado a cada uno de nosotros hasta hoy en día. Y el mismo poder que Jesús tiene o que Jesús tuvo en aquel momento cuando resucitó a Lázaro, de igual manera Él puede obrar en la vida de cada uno de nosotros, en la necesidad de cada uno de nosotros. Solo tenemos que creerle. Así como Marta y María le creyeron a Él. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Si creyeres, verás la gloria de Dios. Muchas veces nosotros queremos ver la gloria de Dios, pero no creemos en nuestro corazón. Muchas veces nosotros queremos creer, queremos ver la gloria de Dios, pero a veces no accionamos para poder nosotros ver. Si nosotros vemos por qué hubo un milagro aquí, ¿qué hubiera pasado si Marta y María no hubieran movido la piedra? Hubieran dudado en su corazón. ¿Qué hubiera pasado si ellos no hubieran creído en Jesús? Allá estuviera Lázaro todavía. Bueno, ya no, porque ya se hubiera podrido. Bueno, de hecho ya se pudrió porque Lázaro volvió a morir. Pero no hubiera estado este milagro escrito aquí en la palabra. Entonces es importante que nosotros entendamos que para ver la gloria de Dios nosotros tenemos que creer en nuestro corazón. Y es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, que seamos creyentes, que es lo que significa la palabra creyentes. Son personas que creen en su Maestro, que creen en Jesús, que creen en el poder de Jesús. Y el mismo Jesús que resucitó a Lázaro es el mismo Jesús a quien nosotros venimos a adorar los miércoles, los viernes, los domingos. Es el mismo Jesús en que nosotros hemos creído en nuestro corazón. Y Él tiene poder, pero Él quiere que nosotros le creamos a Él, a pesar de las circunstancias. Ya viene, le dijeron Marta y María a Jesús. Ya tiene mal olor. Pero Jesús le dijo, quiten la piedra. Y fíjese que ellos tomaron acción. Ellos accionaron. Ellos caminaron. Ellos movieron la piedra. Ellos hicieron algo para ver la gloria de Dios. Y es lo que Jesús quiere ver en cada uno de nosotros. Que hagamos algo. Que accionemos nuestra fe. Acuérdense que la fe sin obras, ¿qué dice Santiago? Es muerta. Tenemos fe, Señor, queremos, Señor, esperamos, pero no hacemos nada. Es como que si yo, Señor, yo necesito trabajar, pero no salgo a aplicar, no salgo a buscar, no salgo a ser estimado, no hago nada. Pues va a pasar el año, nunca voy a encontrar trabajo. Pero cuando nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Dios, le oramos, le pedimos, pero hacemos algo nosotros, de seguro tarde o temprano Dios va a obrar en nuestra petición, porque Él ve que nosotros estamos accionando nuestra fe. Amén. Y Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos como estas mujeres, que reconozcamos que el amigo es más que amigo el que nosotros tenemos. Es nuestro Señor, es nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo no nos va a dar lo que dijo Jesús? ¿Cómo no nos va a dar a nosotros lo que nosotros le pedimos? Dice que nuestro
padres terrenales saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más no nuestro Padre que está en el cielo? Pero muchas veces nosotros no lo recibimos. ¿Por qué? Porque a veces dudamos en nuestro corazón, claudica nuestra fe delante de la presencia del Señor. Sí tenemos fe, pero nuestra fe está como la fe de Tomás, hasta no ver, no creer. Ese es el problema que nosotros tenemos los cristianos hoy en día, hasta no ver, no creer. Tengo dolor de estómago, algún problema de salud, pero nosotros decimos, voy a tener que tomar la medicina porque si no la tomo no me voy a curar. Es como que quien dice de que tienes que tomarla para que te quite el dolor. Es una fe superficial, que tú confías, pero tienes que tomarla para ver el resultado. En cambio en Jesús no es así, lo dice Hebreos. Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que esperamos. Hay gente que ha recibido su sanidad de cualquier enfermedad solo por haberle creído a Dios, a pesar de que estaban en el problema, en la enfermedad. Es la fe que tuvo Job, que a pesar de lo que él estaba viviendo, que a pesar de que él perdió a sus hijos, perdió su ganado, perdió sus casas, perdió todo lo que él tenía, hasta la mujer, porque la mujer le dijo, ya maldice a tu Dios y muérete. Pero dice la palabra del Señor, ¿acaso no? A Job dijo estas palabras, ¿acaso no hemos de recibir lo malo de parte de Dios como recibimos lo bueno? Ese hombre había entendido que es Dios el que permite toda situación en la vida de todo cristiano. Así sea buena o sea mala, es Dios el que lo permite. Pero cuando el cristiano pone su confianza y su esperanza en Dios, Él lo rescata, Él lo levanta, Él lo restaura, Él lo sana, Él lo liberta. ¿Por qué? Porque Jesús es poder. El nombre de Jesús es poder. ¿Sabía usted que cada vez que Jesús se presentaba en lugares en donde habían demonios o endemoniados, se postraban delante de la presencia de Jesús? Porque sabían que Jesús era poder, era poderoso, y su palabra dice que Él es el mismo de ayer y de hoy. Los cielos y la tierra van a pasar, su palabra no va a pasar. ¿Y qué dice en su palabra? Mayor es Él que está en nosotros que el que está en el mundo. Solo tenemos que creer. Todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. Solo tenemos que creer. Y si nosotros creemos, va a suceder lo que sucedió en la vida de estas mujeres, que le creyeron a Jesús, le creyeron y vieron la gloria de Dios, vieron a Lázaro salir. Y hay algo maravilloso que vemos en esta historia, que no solamente Él es el dador de vida, sino que Él también nos da la libertad para poder seguir caminando. Ahí vemos nosotros en el verso 45, en el verso 43, vemos en el verso 43, le dice Jesús que después de que le clama a Lázaro que salga. En el verso 45 vemos nosotros que Él le da la orden a la gente que estaban ahí para que lo desataran, porque Él venía amarrado, atado. Aquí nos hace entender a nosotros que muchas veces hay ataduras que humanamente no vamos a poder desatarlas nosotros. Necesitamos que Jesús dé esa palabra, y esa palabra ya lo dio. Cuando usted lee el libro de Isaías, allá en el libro de Isaías dice que el castigo de nuestra paz fue sobre de Él, y que por sus llagas fuimos nosotros sanados. Cuando usted lee todo lo que dice ahí en esos versículos del libro de Isaías, se va a dar cuenta que Jesús ya pagó todo por nosotros en la cruz del Calvario. Solo nos resta a nosotros, nos queda a nosotros creer en lo que Jesús ya lo hizo. Jesús ya venció por nosotros en la cruz del Calvario, y por Él nosotros, ¿qué dice la Escritura? Somos más que vencedores por aquel que nos amó a nosotros.
somos más que vencedores. Y es lo que nosotros debemos comprender, que Jesús es un amigo. No solamente es un amigo, como lo vemos aquí en la vida de Lázaro, sino que para nosotros hoy es nuestro único y suficiente Salvador. Y en Él nosotros debemos confiar, en Él nosotros debemos esperar. Y nuestra fe no debe claudicar, nuestra fe no se debe amedrentar, a pesar de las circunstancias, a pesar de la lucha, de la prueba, del problema, de la escasez, a pesar de la enfermedad. No importa lo que esté pasando, usted tiene que confiar en Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que los que confían en Jehová no serán avergonzados. Amén, amén, amén. Y lo vemos en grandes hombres en el Antiguo Testamento que confiaron en Jehová y Jehová no los avergonzó. Jehová siempre les dio la victoria. Jehová siempre les dio la victoria, y de igual manera Él a usted y a mí nos quiere dar la victoria. Él nos quiere dar la victoria, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Como Tomás, no. Sino que nosotros debemos hacer como Marta y como María, que le creyeron a Jesús. Aunque la fe de María era para que Jesús iba a resucitar a Lázaro en la resurrección de los muertos, en el final de los tiempos. Ella tenía esa esperanza, pero Jesús le demostró que Jesús era la vida, que Jesús era la solución, que Jesús era el camino para aquel momento que ellos estaban viviendo. Y de igual manera para nosotros en estos momentos, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra confianza y Él es el mejor amigo que nosotros tenemos, y a Él debemos acudir, en Él debemos confiar, y ya veremos nosotros cómo Él va a hacer que su nombre sea glorificada en nuestra vida, porque ese es el propósito del Evangelio, que el nombre de Jesús sea glorificado en la vida de cada uno de nosotros. No hay otro, es que el nombre de Dios sea glorificado. Póngase de pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Padre que estás en el cielo, yo quiero darte gracias por tu palabra. Quiero darte gracias por el privilegio que me das de estar en este lugar y poder, Dios mío, ver la verdad de tu palabra, poder meditar en ella. Yo te ruego, Dios, que nos ayudes a cada uno de nosotros. Aumenta nuestra fe, Señor. Fortalece nuestra vida espiritual. Ayúdanos, Señor, para que cada día pongamos nuestra confianza en ti. Cualquiera que sea la circunstancia que nosotros vivamos, probablemente sea de una situación de salud, situación económica, problema, cualquiera, Dios mío, que sea, tú eres poderoso, Señor. Si es alguna enfermedad, en el nombre de Jesús, sana, Dios mío, la vida de cada uno de tus hijos que estamos poniendo nuestra confianza en ti. Extienda tu mano de poder sobre nosotros, desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies. Tú eres el mismo de ayer y de hoy. El tiempo de los milagros no han pasado. Queremos ver tu gloria, queremos ver tu poder, queremos ver tu majestad, porque en ti está nuestra confianza, en ti está nuestra esperanza. Padre, te ruego en el nombre de Jesús, bendice a cada hermano, cada hermana, bendice a nuestros pastores, bendice a cada uno de los que nos ven a través de este medio de comunicación. Que tu palabra fortalezca nuestro espíritu, que tu palabra, Señor, nos ayude a confiar cada día más en ti. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, que redarguye nuestro corazón, que nos da, Dios mío, el anhelo de venir a reunirnos cada día en este lugar. Levanta al caído, fortalece al debilitado, sana al enfermo, restaura, Señor, a tus hijos e hijas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Guarda nuestra salida como guardaste nuestra entrada. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares. Bendice los autos que nos transportamos y que tu ángel, Señor, acampe alrededor de cada uno. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.